Hola chicos. Bienvenidos a mi canal La Verdad se revela. Tengo algunas noticias especiales para ti hoy, pero antes necesito que te suscribas a mi canal y presiones el botón me gusta que aparece a continuación. Realmente me haría feliz. La tarde parecía avanzar con normalidad cuando la noticia comenzó a expandirse como un incendio sin control. Han Der-Zell había sido trasladada de urgencia al hospital. La información, al principio confusa, llegó acompañada de imágenes borrosas de ambulancias entrando rápidamente en un centro médico privado de Estambul. Minutos después, los primeros testigos confirmaron que se trataba de la actriz más comentada del país, y que el ingreso no había sido programado, sino repentino, alarmante, lleno de tensión y rodeado de un silencio preocupante. El caos mediático comenzó en cuestión de segundos, pero lo que realmente impactó a Turquía fue lo que ocurrió inmediatamente después. Kerem Bürsin llegó al hospital antes que muchos periodistas, visiblemente alterado, con el rostro tenso y sin intentar ocultar su angustia. Los reportes iniciales aseguran que la actriz sufrió un colapso emocional acompañado de mareos, palpitaciones intensas y una pérdida momentánea de estabilidad. La acumulación de estrés, los ataques mediáticos, el conflicto público con la familia de Kerem y las presiones de los últimos días habrían sido el detonante de una crisis física que la obligó a detenerse por primera vez desde que todo el escándalo comenzó. La gente que estaba cerca de ella en ese momento afirmó que Han se sintió débil de pronto, incapaz de mantenerse en pie, y fue trasladada en ambulancia entre gritos de aceite en paso y un ambiente cargado de temor. Sin embargo, lo que verdaderamente sacudió al país fue la reacción inmediata de Kerem. Según testigos, el actor recibió la noticia de la hospitalización mientras se encontraba en una reunión de trabajo, pero abandonó el lugar sin pensarlo dos veces. Subió a su automóvil, ignoró a los paparazzi que intentaron seguirlo y llegó al hospital a una velocidad que muchos consideraron temeraria. Los presentes aseguran que Kerem entró corriendo por la puerta principal sin esperar escoltas, seguridad ni permisos especiales, reflejando una angustia pura, profunda, que evidenciaba el grado real de preocupación que siente por ella. Fue un momento que reveló algo que el país ya sospechaba, pero que ahora quedó expuesto sin posibilidad de negación. Cuando se trata de Han, Kerem no conoce límites. Olvidó las cámaras, las tensiones familiares, las especulaciones mediáticas y los conflictos recientes. Solo existía una cosa en ese instante, ella. Su bienestar. Su vida. Su fragilidad. Y ese gesto espontáneo, desesperado y absolutamente auténtico se convirtió rápidamente en el símbolo más fuerte de la conexión que existe entre ellos. Los rumores comenzaron a multiplicarse con una intensidad nunca vista. Algunos aseguraban que Kerem entró directamente en la zona restringida del hospital, exigiendo información médica, negándose a moverse hasta conocer su estado. Otros decían que se quedó apoyado contra una pared, con la respiración entrecortada y las manos temblorosas, como si su mundo completo dependiera del próximo comunicado del personal médico. Lo cierto es que su presencia fue tan inmediata, tan visceral y tan protectora que incluso trabajadores del hospital quedaron sorprendidos por su reacción, comentando en voz baja que no habían visto algo así ni siquiera en emergencias familiares. A medida que las horas avanzaban, nuevas filtraciones comenzaron a circular. Fuentes cercanas al personal médico confirmaron que Han estaba bajo observación, recibiendo tratamiento para estabilizar su presión, su ritmo cardíaco y su estado emocional. El diagnóstico preliminar señalaba un cuadro de agotamiento severo, estrés acumulado y un episodio de ansiedad aguda que había alcanzado niveles peligrosos. Las últimas semanas habían sido una avalancha de emociones intensas para la actriz: el beso viral, la reunión secreta en el PMBEB, la oposición pública de la familia Bürsin, la explosión emocional de Kerem ante la prensa, y todo esto mientras lidiaba con su propio trauma personal reciente. Era, simplemente, demasiado para cualquier ser humano. La noticia se volvió aún más impactante cuando se supo que la familia de Kerem, al enterarse de que el actor estaba en el hospital acompañando a Han, entró en un conflicto aún mayor con él. Según informantes, hubo llamadas tensas, discusiones internas y un sentimiento de impotencia entre los miembros de la familia que ya habían dejado claro que no aprobaban esta relación. Ver a Kerem correr desesperadamente hacia la mujer que ellos se niegan a aceptar como futura esposa encendió una nueva chispa de tensión familiar que ahora amenaza con transformar el conflicto en una verdadera guerra emocional. Pero lo que realmente capturó la atención de millones fue la transformación repentina en la imagen pública del actor.
Su llegada al hospital fue vista por muchos como un acto heroico, un gesto de amor profundo que ningún rechazo familiar puede destruir. Para los fans, Kerem demostró que su corazón ya tomó una decisión, que sus sentimientos están por encima de cualquier opinión externa y que, sin importar las circunstancias, él siempre irá donde Hande lo necesite. Su presencia junto a ella fue interpretada como la prueba definitiva de que su amor es real, inquebrantable y más fuerte que cualquier obstáculo. Mientras tanto, la situación emocional de Hande era un misterio. Algunos reportes señalaron que estaba consciente pero extremadamente agotada, afectada por los últimos acontecimientos y profundamente conmovida por la reacción de Kerem. Otros rumores sugerían que, al enterarse de que él estaba allí, la actriz experimentó una mezcla de alivio y tristeza, consciente del conflicto que su relación está generando pero incapaz de ocultar cuánto lo necesita en este momento. Las redes sociales estallaron en apoyo. Etiquetas como @Ande Ercel, @Keremianda, @Hekmisolsunande y @Kerande se convirtieron en tendencia mundial. Los fans comenzaron a compartir mensajes emotivos, vídeos editados, momentos de su historia y llamados apasionados para que ambos ignoren a quienes intentan detener su amor. Para millones, el hecho de que Kerem haya corrido al hospital sin dudarlo es la prueba más clara de que esta historia no solo está viva, sino que está renaciendo más fuerte que nunca tras el ingreso urgente de Hande Ercel al hospital. Las horas comenzaron a transcurrir con una lentitud insoportable. Afuera, la multitud aumentaba minuto a minuto. Los periodistas se alineaban intentando captar cualquier mínimo movimiento, los fans rezaban, lloraban, gritaban su nombre, incapaces de procesar la noticia, mientras que dentro, entre paredes blancas y pasillos silenciosos, la tensión emocional alcanzaba niveles críticos. En el centro de todo, como un faro que se negaba a apagarse, estaba Kerem Bürsin. De pie, agotado, en estado de shock emocional, sin quitar la vista de la puerta del área restringida donde atendían a la mujer que marcó su vida. Los testigos describieron a Kerem de una manera estremecedora, con los hombros caídos, la respiración irregular, las manos unidas como si intentara anclar su alma a algo concreto. No habló con nadie, no se movió del lugar, no tomó agua, no se sentó. Permaneció allí, firme, vulnerable, roto y al mismo tiempo lleno de una fuerza silenciosa que impresionó incluso al personal del hospital. Su presencia irradiaba una mezcla de miedo, amor y responsabilidad que no dejaba duda de lo que estaba viviendo, el pánico absoluto de perderla nuevamente, esta vez no por una ruptura, sino por algo mucho más frágil y aterrador. Las filtraciones aseguran que durante la primera hora, los médicos no dieron información precisa, alimentando una angustia insoportable. Los pasillos se llenaron de tensión, y cada vez que alguien con bata blanca pasaba cerca, Kerem levantaba la cabeza con los ojos empañados, esperando escuchar cualquier palabra que pudiera aliviar su corazón. Pero las noticias tardaron en llegar, lo que convirtió esa espera en una tortura emocional que el actor jamás había enfrentado de forma tan cruda. Mientras tanto, afuera del hospital, el ambiente se transformó en un escenario caótico. Los fans se amontonaban detrás de las vallas, algunos llorando abiertamente, otros repitiendo su nombre con la esperanza de que escuchara su apoyo. Las redes sociales estallaron en mensajes de solidaridad, vídeos recopilando los momentos más felices de su vida, fotografías antiguas y un sinfín de mensajes pidiendo a los médicos que cuidaran de ella. Turquía entera parecía suspendida en una pausa angustiosa, con el corazón colectivo latiendo al mismo ritmo que Kerem en aquella sala fría y silenciosa. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.